¿Qué tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos un día más para analizar un poco lo que está pasando en el fútbol mundial. Este último fin de semana tuvimos un gran partido en la Premier League, dos de los mejores equipos que se pueden ver hoy en día. El Aston Villa contra el Arsenal, un Arsenal que cayó por 2-1 en Villa Park, en Birmingham, con un Aston Villa que siempre es un equipo que empezó muy mal, la verdad, en los primeros partidos no estuvo a su mejor nivel, pero que poco a poco se ha ido reencontrando, ya son varias victorias consecutivas y que siempre es un equipo que le planta muchísimos problemas a los grandes, como Arsenal, como Manchester City, como Chelsea, siempre está allí para disputar esos partidos. Vamos a comentar distintas cosas de lo que nos dejó este partido. Si os parece, Monchi y Nori, empezamos repasando un poco las alineaciones antes de dejaros paso. Un Arsenal que salió con David Raya en portería, con Timber y Hincapié como centrales. Recordamos que el Arsenal tiene bajas en esa zona donde habitualmente estaban jugando Gabriel, estaba jugando Saliba, incluso Mosquera, ¿no? Con Ben White en derecha, que no lo hemos visto mucho esta temporada, Ricardo Calafiori en izquierda, Martín Zubimendi y Declan Rice, esos doble pivotes sí que lo ha estado utilizando el Arsenal muy a menudo. Odegaard, que está volviendo a entrar en los 11 después de su lesión. Bukayo Saka en derecha, ese en izquierda y Mikel Merino como ese falso 9 o como le quieran llamarle. Y en el Aston Villa, Emi Martínez, Madsen como lateral izquierdo, Mati Cash como lateral derecho. Gran temporada, por cierto, de Mati Cash, que marcó uno de los goles. Enric Konsa y Pau Torres como pareja de centrales, doble pivote Onana y Cámara. En esa media punta, Tielemans, que no vamos a hablar mucho de él, pero que para mí es uno de los infravalorados de esta Premier League. Gran jugador. Morgan Rogers en izquierda, John McGinn, otro infravalorado en la derecha, y Oli Watkins, que no está en su mejor estado de forma, pero que hablaremos de él, que siempre deja detalles, especialmente en sus movimientos, que son un problema para cualquier sistema defensivo de cualquier equipo. Antes de entrar un poco en detalle, os saludo, Nori, Monchi. Primero a ti, Nori, ¿qué te pareció un poco el partido y bueno, ¿qué conclusiones sacas de esta victoria del Aston Villa contra el Arsenal? No, Ruchi, bueno, saludarte a ti, a Monchi y a, bueno, a todos los que están del otro lado de la pantalla. A modo general, bueno, decir, yo creo que un Arsenal que viene siendo golpeado por las lesiones, que quiera o no le limita muchísimo, como quiera que sea, tienen 3 bajas sensibles en lo que son sus centrales. De hecho, Timber tuvo que jugar como central, que no es ajeno para él, no es una posición ajena para él, ¿no? Porque en Holanda ya lo ha hecho, pero bueno, como quiera que sea, no es su mejor posición, por así llamarlo. Bueno, no es la posición más habitual que viene jugando dentro de este Arsenal, ¿no? Por lo demás, yo creo que bueno, un poco a confirmar lo que tú dices, ¿no? Un Aston Villa que se ha recuperado de una muy buena manera y lo ha hecho bien, porque no solo es que está sacando resultados, sino que está jugando muy bien y está incluso siendo merecedor de todas las victorias que ha tenido, ¿no? Es un equipo, sobre todo, que me parece que es muy rico de analizar en varios de sus fases, pero bueno, a mí me gusta mucho sobre todo lo que hace con balón. Y en tu caso, me he dejado de mencionar los centrales, Timber y Hincapié, creo que no lo he mencionado las bajas, pero no los centrales. Y bueno, evidentemente Timber, que lo hemos visto con la selección de Holanda, ¿no? Juega en esa posición, como comentabas, Nori, pero que bueno, que es más habitual verlo en el lateral derecho. Y en tu caso, Monchi, ¿cómo viste un poco el partido? Veo que ya ha llegado la Navidad también en tu casa. Sí, en casa de Nori aún no, y en mi casa tampoco, pero bueno, en tu casa veo que ya ha empezado la Navidad. Así que bueno, ¿qué conclusiones sacas un poco de esa victoria del Aston Villa contra el Arsenal? Sí, Ruchi, empecé diciendo que llega la Navidad, pero porque mi novia la trajo, porque para mí Navidad es prácticamente la última semana de diciembre. Por otra parte, Ruchi, ahorita hablabas de lo infravalorado quizá que puede estar Tielemans, y Unai Emery no me parece que es un infravalorado, pero creo que a veces nos olvidamos lo tan bueno que es.
Y si hubiese que elegir un MVP dentro del partido, yo me quedo sin duda con la figura del entrenador español. Una lectura de campo tremenda y, bueno, reafirmándonos lo gran técnico que es, siendo capaz también de revertir esta situación. Y por otra parte, respaldando un poco también lo que decía Nori, un Arsenal que estuvo también muchísimos partidos sin recibir apenas goles, sin permitir que los rivales generasen ocasiones y que tras las lesiones de Gabriel Magaláes y posteriormente también de Saliba, no solo es que los resultados no han acompañado, sino que ya no han tenido esa portería imbatida como si lo habían tenido en sus inicios, que viene un poco también a decírnoslo un equipo que tiene una saga de centrales buenísima, tal como se ha demostrado, pero que, bueno, también las bajas le pueden llegar a pesar y se está mostrando un poco en resultados. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLab10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, Mosquera está lesionado también. Sí, Mosquera también, sí, eso es. Sí, porque cuando entró Mosquera, la verdad lo estaba jugando a buen nivel. Que es un jugador que lo vimos en la Liga Española con el Valencia, que destacó mucho la temporada anterior. Un Valencia que no está al mismo nivel, en parte porque perdió a sus dos centrales. Yarek, en su caso, que se mudó a la Eredivisie, al PSV Eindhoven. Y bueno, yo lo que comentabas, Monchi, le doy muchísimo mérito a lo que está haciendo el Aston Villa. Creo que si hablamos de expected goals, creo que le generó 2.5 al Arsenal. Eso es complicadísimo. Apenas, es verdad que, como habéis comentado, tiene bajas el Arsenal en defensa, pero que igualmente generarle tanto a un equipo como el Arsenal es muy complicado. Y bueno, yo lo puse el otro día en Twitter. Creo que lo que ha hecho muy bien el Aston Villa ha mantenido una base de sus jugadores, porque tanto Emi Martínez como Pau Torres, como Konsa, como Matty Cash, como Cámara, Tielemans, McGinn, Watkins, son jugadores que llevan varios años ya en el Aston Villa y varios años con Emery. Creo que mientras muchos equipos van dándole una vuelta a su modelo de juego, el Aston Villa siempre juega muy parecido, ¿no? Pero se han dedicado a mejorar a esos jugadores a nivel individual, han trabajado mucho en ese sentido, a mantener una misma base de jugadores que ya se conocen muy bien y creo que es un equipo que cuando lo que es, por ejemplo, en salida de balón, tienen tan bien trabajados esos detalles micro, ¿no? Tanto a nivel de fintas para generarse su propio espacio, a nivel de controles, a nivel de recortes. Y vemos a menudo a Pau Torres en situaciones de estrés que cualquier central golpearía en largo, incluso Konsa, ¿no? Que en un vídeo que se hizo muy viral de cómo recortan una vez y dos y tres y juegan con esos amagues, ¿no? Lo mismo con McGinn, tiene una protección de balón que evidentemente hay una parte de talento, pero también hay una parte de un gran trabajo detrás. Esas situaciones de buscar última línea y ganar esos duelos. Los movimientos, que hablaremos luego, de Oli Watkins, ¿no? Como ya anticipa y se mueve. Son pequeños detalles que si los juntas todo, ¿no? Hacen que el Aston Villa sea un equipo excelente con esa base de ese 4-2-2-2, porque el Aston Villa varía muy poco. Siempre vemos esa línea de 4 con esos laterales llegando más que estando, ese doble pivote, ¿no? Siempre en la base de la jugada y con en última línea, dos jugadores más para venir entre líneas, que en este caso serían más Tielemans y McGinn, y dos jugadores para atacar más espacio, que serían Oli Watkins y Morgan Rogers, que Morgan Rogers es un jugador que también puede venir a recibir, pero que son ese perfil de dos amenazas de espacio, dos amenazas al pie. Vamos a ver un poco lo que fue un poco la posición media de los jugadores del Aston Villa, lo que estaba comentando, ¿no? Esa línea de 4 entre los dos centrales, los dos laterales, con Onana y Cámara en esa posición de mediocentros, y como vemos esta posición de Tielemans más en la media punta y los extremos que lo comentábamos antes, ¿no? Bastante por dentro, ¿no? En ese McGinn, Morgan Rogers, que son jugadores que normalmente se mueven entre líneas, con Morgan Rogers también atacando el espacio y dejando espacio
carriles exteriores para los laterales. Y vemos el caso del Arsenal, que es un poco distinto, ¿no? Ese 4+2 sí que es bastante parecido. Vemos a Rice y Zubimendi más en la base de la jugada. Vemos a Eze en izquierda y a Xhaka más dándole la amplitud, si lo comparamos también con el Aston Villa. Y vemos ahí a esa posición de Odegaard un poco en derecha, con Mikel Merino en esa posición un poco más de falso 9, bajando a recibir entre líneas. Os quería enseñar un mapa de pases que me parece interesante. Este es el mapa de pases del Arsenal, ¿no? Fijaros especialmente en el sector derecho, ¿no? La influencia que tiene Odegaard, ¿no? Y cómo lo vimos mucho la temporada pasada, esas rotaciones en el sector derecho, la idea de intentar siempre progresar con ese Timber o Ben White, Xhaka, Odegaard, ¿no? Ese triángulo ahí. Al que ahora se está sumando un poco Zubimendi también en ese sector, incluso el propio Timber como central, pero que nos dejó un poco frío, ¿no? En el sector izquierdo, ¿no? Con un Eze que participó poco, que lo acabaron cambiando en la media parte, y eso se traduce un poco en esta estadística que me parece increíble, ¿no? Que de todos los ataques del Arsenal, gran parte fueron por derecha, 27 ataques por derecha, 1.29 expected goals generados ahí en ese sector, cuando en izquierda vemos que solo 8 ataques y en el centro 7, ¿no? Generando muy poco a nivel de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, un Arsenal que atacó muchísimo por derecha, y si lo comparamos, por ejemplo, con el Aston Villa, que sí que atacó un poco más distribuido, ¿no? Por carril central. Lo conocemos que el Aston Villa le gusta mucho atacar por carril central con esas combinaciones con Morgan Rogers, con McGinn, con Tielemans, ¿no? Y a partir de ahí lanzar a Ollie Watkins, pero también, bueno, por fuera, ¿no? Con los laterales. Y bueno, sorprende un poco, ¿no? Este Arsenal atacando tantísimo por derecha. Creo que era algo que habían solventado un poco, ¿no? Con ese dinamismo de incorporar a ese, ¿no? Con a veces con Trossard también viniendo más para adentro, con Martinelli que está participando menos, con un Calafiori que también se incorpora, ¿no? entre líneas, pero que no sé si hemos visto un Arsenal un poco previsible, ¿no? Que no sé, un poco, os vuelvo a poner el mapa de pases. Empiezo por ti ahora, Monchi, ¿qué te parecía un poco a nivel ofensivo el Arsenal, y si abusó demasiado de combinar por derecha? Ruchi, creo que en ambas fotos que estabas mostrando, tanto en este mapa de pase como en el de llegadas, creo que se justifica también un poco desde la presencia de Odegaard. Al final es un futbolista que termina participando muchísimo, independientemente de la altura en el campo. Lo veíamos también en algunas ocasiones yendo a recoger balones pegados a lo que es la primera línea, en otras ocasiones del último tercio. Y sobre todo creo que Odegaard, no sé también la impresión que tengan ustedes, pero a diferencia de otros atacantes, digamos, que pueden contar con esta libertad a la hora de intercambiar alturas y demás, siempre me ha parecido un futbolista que, digamos, es de los que opta por progresar casi siempre por su mismo sector del campo. No me vienen a la mente muchísimas ocasiones en las que gira el juego, se acerca hacia el otro sector, y creo que va un poco también por dinámica del equipo. Al final esa conexión, como decías ahorita, esas rotaciones que se solían dar, por ejemplo, con Timber en el lateral derecho, Saka cayendo dentro, atacando ese intervalo también con Odegaard en muchas ocasiones como pasador, es algo que el Arsenal ya tiene, digamos, dentro de su propia estructura, y creo que se demuestra cuando no ha estado Odegaard. Quizás ese sector izquierdo ha ganado un poquito más de protagonismo, con Rice tomando muchísimo más balón, activándose en muchísimas más ocasiones. Trossard también en zonas entre líneas, quien no partió como titular, y ya si una vez comienza a jugar en el segundo tiempo, me parece que está un poco más participativo de lo que fue ese. Pero creo que se explica un poco desde ahí, desde Odegaard, que al final también en muchas ocasiones cuando se iba sobre Saka, la forma de defender de Aston Villa, que seguro luego estaremos hablando, en algunas ocasiones ese balón también que iba hacia atrás encontraba justo a Odegaard en frontal del área, y desde ahí también se buscó en algunas ocasiones disparos desde fuera del área, disparos de medias distancias, con la presencia de Odegaard, que al final cuando ese balón le viaja desde fuera hacia adentro, le permite rematar a pierna cambiada, buscando roscas hacia el segundo palo, buscando también churras santas hacia el primer palo, que es algo también que creo que lo caracteriza a él. Pero creo que se explica todo desde su propia presencia. Un Martin Odegaard que al final, cuando está dentro del Arsenal, chupa bastante balón, como se suele decir, o es bastante participativo, y que
A mí en lo particular me termina agradando muchísimo su partido, tanto sin balón como también con balón. Es un poco llamativo porque me parece que el Arsenal estuvo un poco espeso, pero sin embargo el partido de Odegaard no me termina de desagradar, al contrario, me parece un tanto positivo dentro de lo que es esa fase con balón también. En tu caso, Nori, ¿cómo viste ese retorno un poco de Odegaard al equipo? Bueno, ya jugó contra el Brentford, también de titular, pero bueno, ¿qué te parece si un poco Odegaard, la influencia de Odegaard puede que apague un poco a ese? Si te gustaría también ver a ese un poco más en zonas más centrales. A mí me falta, lo comentaba también con un analista que me decía que le falta un poco más de combinaciones en el centro entre Eze, entre Odegaard, ¿no? Que se encuentren, pero bueno, puede ser también dentro del plan de Arteta de progresar mucho por carril especialmente derecho, porque puede provocar más situaciones también de balón parado, porque hay menos riesgo en el caso de transición para la pérdida. Bueno, ¿cómo lo viste tú, Nori? Sí, Ruchi, sobre todo yo creo que bueno que lo de Oda también se explica también un poco por su relación que tiene con Saka, ¿no? Yo creo que al final ambos se entienden muy bien y sobre todo para activar la saga en carrera. Tienen ese buen time para darle el pase con la velocidad y en el momento exacto donde a golpe de un solo control hacia adelante ya le gane la espalda al lateral por fuera, que parece sencillo, pero no es sencillo tener esa coordinación y ese nivel de entendimiento que tiene Odegaard con Saka. De hecho, en este partido lo vimos, de gol creo que llega de esa manera y vimos parte de acciones, creo que una que terminan anulando, creo que fue similar. Y también yo creo que bueno que hay que ajustar ciertos comportamientos porque es un poco lo que dice Monchi, ¿no? Odegaard le cuesta mirar lejos, mirar hacia el otro sector y bueno, el equipo sobre todo venía jugando con un Miguel Merino que quizás a nivel de comportamiento le guste venir a recibir más o menos en las mismas zonas donde recibe Odegaard, ¿no? Entonces yo creo que el equipo se cortocircuitó un poco y Odegaard es ese jugador que cuando recibe muchas veces lo que demanda es tener al menos dos jugadores lanzados en carrera, ¿no? Y tener a Miguel Merino que venía a recibir bastante y ese que quizás le quedaba un poco lejos y tampoco es el que mejor lee las rupturas esas desde el lateral, porque carrera interior las lee mejor. Creo que quizás ahí le faltó un poco de encaje de las piezas, ¿no? Y sobre todo que yo creo que es bastante diferente lo que te aporta Odegaard a lo que te puede aportar ese dentro de esa posición intermedia, ¿no? Entre esa zona de media punta que es la que venía jugando, ¿no? Yo creo que la idea de Arteta va un poco por tratar de aprovechar la buena dinámica que tenía ese, ¿no? Y tratar de encajarle un poco a todos, pero bueno, como quiera que sea, es la primera vez que terminan jugando todos juntos de esa manera. Y al equipo creo que le costó un poco entender cómo ser menos predecible, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, ¿no? En sus posesiones, ¿no? Pero, obviamente, hay que hablar siempre del rival y el rival que tenía al frente es un señor equipo y toda esta incapacidad del Arsenal posiblemente viene dada por el buen quehacer de Aston Villa, ¿no? Sí, es muy interesante ver cómo va evolucionando este Arsenal, cómo va evolucionando esa relación entre Odegaard y Eze, porque bueno, recordamos el partido contra el Tottenham, donde vimos un Eze que marcó la diferencia desde la media punta, ¿no? Llegando un poco más de zonas interiores, en esa zona de remate por delante de la línea defensiva rival. Será interesante ver cómo va evolucionando este Arsenal. Yo creo que se le ha criticado bastante a Arteta lo del tema de utilizar más a ese en zonas más centrales, en que al Arsenal le ha faltado durante últimas temporadas un jugador igual que pueda operar en ese sector izquierdo entre líneas, ¿no? Vamos a decirlo así. Y iremos viendo un poco si ese va siendo ese jugador, pero bueno, el otro día la verdad no fue un buen partido de ese, estuvo muy desconectado, lo vemos en el mapa de pases como apenas participó y bueno, al final se fue a la media parte. Y bueno, vamos a ver algunas de las intenciones, ¿no? Con esta imagen de Efficiency Match, ¿no? Que algunas de las ideas, ¿no? De lo que intentó el Arsenal con balón. Conocemos al Aston Villa, ese bloque medio en 4-4-2, ¿no? Con los dos mediocentros generalmente hundiéndose muchas veces entre el espacio central lateral para ayudar a esa línea de 4. Y vemos que un poco la idea del Arsenal era hundir a Zubimendi entre los dos centrales, ¿no? Para hacer esa primera línea de 3 contra los dos puntas del Aston Villa,
con un Declan Rice a menudo moviéndose al sector izquierdo, que lo hemos visto bastante, ¿no? Donde puede recibir con su pierna derecha y tener todo un poco un ángulo de visión bastante bueno para poder jugar con su pierna hábil, y un Odegaard que bajó un poco a la zona de medio del campo para recibir, que no lo vimos tanto entre líneas, sino que vino más un poco a organizar el juego. Y la idea esta de meter a los laterales, ¿no? en última línea, ¿no? Meter a los laterales en los half spaces, que se dice en inglés, ¿no? En ese carril intermedio, ¿no? entre lateral y central, que lo vimos a menudo, que fue una idea que intentó el Arsenal en esa especie de 3-2-5, con Zubimendi hundiéndose entre centrales, con Rice y Odegaard como doble pivote, y con Calafiori y Ben White en última línea, que yo creo que pretendía un poco despistar a los mediocentros del Aston Villa, ¿no? De decir, ¿qué hacemos? ¿Seguimos un poco a Odegaard y a Rice o nos hundimos con los laterales en ese espacio entre central y lateral? Vemos algunas imágenes antes de que os dé paso. Vemos cómo Zubimendi se hundía entre centrales, vemos la posición de Odegaard y vemos aquí a un Ben White ya entre líneas, abriendo esa línea de pase directa con Xhaka. Vemos aquí, en este caso, creo que esta acción acaba con un balón que recibe Xhaka y con Ben White atacando el intervalo central lateral, porque aquí vemos que en este caso Onana está persiguiendo a Odegaard. Pero veis aquí como tiene un poco la duda de decir, ostras, ¿voy a por Odegaard o me quedo con Ben White para proteger ese espacio entre central y lateral, ¿no? Porque es algo que el Aston Villa hace a menudo. Yo creo que esa era un poco la idea de Arteta, ¿no? De provocar un poco ese escenario. Vamos a ver otro ejemplo. Lo mismo, Zubimendi un poco bastante hundido entre los centrales. Declan Rice un poco más en ese sector izquierdo. Odegaard un poco más centrado. Y vemos a Ben White y a Calafiori directamente ambos ya entre líneas, ¿no? Y vemos un poco lo mismo. Morgan Rogers en izquierda está mirando a Ben White y diciendo, ¿qué hago? ¿Me hundo, no? Con Ben White, me hundo por fuera con Xhaka, y un poco lo mismo con Onana, ¿no? Está con dudas de decir, ¿sigo a Odegaard o me hundo ahí con Ben White? El tema es que el Aston Villa juega tan compacto, tan comprimido en tan pocos metros, ¿no? Que lo reajustan muy fácil, ¿no? Y es difícil crearles peligro, y eso es uno de los... y como vemos aquí, mantiene la línea muy alta, que es una de las... Porque si tú al final acabas retrasando tu línea, ahí es donde se generan espacios, porque tus mediocentros no llegan a todos lados. Pero como tienen el bloque y los dos puntas ayudan y tienen el bloque muy junto, es muy difícil ahí crearles problemas, a pesar de que entrenadores como Arteta le dan vueltas, ¿no? A decir, ¿cómo los podemos crear peligro? Otro ejemplo, ¿no? Otra vez, Zubimendi entre centrales, Rice y Odegaard más en ese doble pivote, con Rice un poco cayendo al costado. Vemos a Mikel Merino también en punta, vemos a Xhaka en derecha abierto, a ese un poco entre zona central y creo que en esa situación se acaba abriendo a banda, y vemos como Calafiori y Ben White se acaban voltando, se acaban metiendo en última línea, ¿no? Para provocar esos problemas y para generar líneas de pases directas por fuera con los extremos y provocar que el Arsenal diga, el Aston Villa diga, uy, ¿qué hacemos con estos laterales? ¿Quién se encarga un poco de ellos? Nori, ¿cómo viste un poco esta idea del Arsenal? Sí, Ruchi, esto no es nuevo en el sentido de que el Arsenal está teniendo muchísimas rotaciones en lo que son sus ataques posicionales y sus posesiones como tal, ¿no? Intuyo que también ven un poco por eso que tú mencionas, de generar dudas en un doble pivote que, hay que decirlo, si algo tienen es pierna para reajustar, ¿no? Porque quizás no sean los más finos del mundo, sobre todo Nana, a la hora de recibir en esa zona intermedia, pero es un jugador con una zancada y una capacidad para reaccionar y reactivarse rápido muy, muy alta. Un muy buen jugador en ese sentido, ¿no? Y yo creo que quizás iba un poco por ahí, ¿no? Tratar de sembrar la duda en ese doble pivote, en la estructura del
del Aston Villa como tal, y bueno, y sobre todo yo creo que en tratar también un poco de liberar a los de afuera, ¿no? En un Aston Villa que se comprime mucho también muchas veces, quizás también tratar de encontrar buenas situaciones para que reciba, sobre todo Saka en el sector derecho, que ellos generaron muchísimo volumen de juego, como ya hablamos, por ese costado derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que si tu plan está diseñado para liberar esas recepciones de Saka, probablemente la Aston Villa se dé cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estás metiendo en cuadrado a un lateral que es Ben White, que va como un central reconvertido en lateral, que me parece un buen jugador, pero obviamente, como te decía, si tu plan está diseñado para que reciba Saka, para que reciba tu extremo abierto, perfecto, pero si tu plan después lo sigue pasando porque te reciba Ben White en esa zona, probablemente no vayas a sacar mucho crédito de esto, ¿no? Y para combo, yo creo que dentro de esa estructura de ataques posicionales, muchas veces los jugadores que te quedan más cerca a la hora de cargar el área son tus laterales, ¿no? Ben White y Gagliafiore, ¿no? Que Gagliafiore tiene, yo creo que más capacidades cuando se acerca a portería, pero Ben White no las tiene tanto, ¿no? Que es un buen jugador, obviamente, y con balón yo creo que aporta mucho, sobre todo en esa primera línea como lateral, pero ya recibir en cuadrado, recibir en esa zona ya son palabras mayores, ¿no? Para un lateral, ¿no? Y al final mi punto va porque yo entiendo que esto obviamente los equipos lo saben, los equipos se van a dar cuenta que te va a recibir en cuadrado es Ben White, ¿no? Y quizás esa preocupación porque no me reciben en cuadrado o deja de ser tanta preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque al final yo sé que me es más negocio que me reciba Ben White en cuadrado liberado a que me reciba Saka liberado por fuera, ¿no? Aunque Saka esté más abierto, ¿no? Y yo creo que quizás por ahí al Arsenal puede que le haya encontrado, le haya costado encontrarle un poco la vuelta al partido, ¿no? Entiendo que la idea inicial haya sido esa, tratar de potenciar un poco lo que es la figura de Saka, pero quizás la fórmula no le terminó funcionando del todo, ¿no? Y sobre todo porque creo que el Aston Villa es un equipo muy inteligente y un equipo que te pone muchísimos retos constantemente. Yo creo que es un equipo, sobre todo desde la lectura de campo de Emery, sobre todo con una capacidad de reajustar cosas por el camino que me parece de lo mejor de Europa o probablemente el mejor, ¿no? Y como te decía, hay que ser muy creativo e ir viendo las cosas sobre la marcha cuando te enfrentas a estos Villas y de inicio no le planteaste o no le generaste las dudas que tú imaginaste en lo que fue la previa o la preparación de ese partido como tal, ¿no? Yo creo que por ahí se explicó un poco el partido, ¿no? Incluso me quedo con el segundo tiempo donde Arteta reacciona muy bien con la utilización de Gyökeres, que si bien no intervenía mucho, sí te iba al espacio para liberar un poco más esa zona, sobre todo para Odegaard, reajustó un poco lo que es el posicionamiento como tal, con Trossard metiéndose por dentro. Yo creo que el equipo se empezó a reconocerlo un poco mejor teniendo en cuenta las necesidades del partido, pero Emery volvió a reajustar y yo creo que esos 15 minutos de agobio inicial fueron muy buenos por parte del Arsenal, pero luego Emery volvió a reajustar, ¿no? Y te lo comento a modo de anécdota porque me parece interesante eso que te comentaba, ¿no? La capacidad que tiene Emery para leer cosas con el estrés del partido, digamos que con la adrenalina de los partidos y con esa inmediatez que al final es lo que marca diferencia. Tenemos aquí un ejemplo, Monchi, de un poco lo que pretendía seguramente el Arsenal, ¿no? Vemos en esta situación como Ben White es el que está un poco en ese espacio, en ese carril intermedio y acaba arrastrando al lateral con él. Y como un poco Onana en esa situación, porque está acostumbrado, ¿no?, a perseguir en ese intervalo, no llega a la ayuda de Morgan Rogers, que es el que se ha hundido como extremo para defender a Xhaka, ¿no? Y al final, bueno, yo creo que también es una idea que seguramente pretendía Arteta, decir, bueno, se me emparejan mis extremos con el extremo rival, bueno, aquí Xhaka tiene las de ganar, ¿no? Con Morgan Rogers, crear esa duda a los mediocentros de que no lleguen a la ayuda, y esta situación prácticamente acaba en gol, cargando área con Gyökeres, porque creo que esto es la segunda parte, sí. Aquí cargando área con Gyökeres, ya con 4 jugadores contra 3 del Aston Villa, si el balón supera a Pau Torres, ¿no? Que es algo que, bueno, hemos visto un montón de goles del Arsenal en ese segundo palo, con esas rotaciones en derecha para luego llegar a sector izquierdo. Sí, Ruchi, y a mí lo que también ahorita, como decía Nori, me quito el sombrero también
ante Unai Emery, también por la capacidad que tiene a la hora de, como decía ahorita Nori, de ir reajustando también y sobre todo entender los momentos del juego. Y creo que dentro de lo que es la propia estructura del Aston Villa, algo que a mí me pareció muy llamativo es, como decías ahorita, lo comprimido que solía estar ese bloque, pero también cómo jugaban esos jugadores de esa segunda línea, como en este caso Morgan, como es Rogers, también con McGinn desde el otro caso, cuando no los mediocentros, de saber cuándo incrustarse en esa última línea para hacer un soporte más, para, como en este caso, por ejemplo, que Madsen está cercano a lo que es Ben White, pero como también no estar siempre, digamos, hundido en esa última línea, sino también ir a veces hacia adelante. Por momentos pudimos ver también dentro de ese una especie de 5-3-1, que nuevamente volvía a convertirse en una especie de 4-4-2. Y algo que me pareció muy positivo en ese sentido es cómo constantemente se venían hablando los jugadores con el compañero que tiene a su lado, con el compañero también que tiene a su espalda, dígase los extremos, los laterales. Y como decías también en este caso, la presencia de Saka en estos momentos recibiendo desde ese sector derecho y también incorporado lo que decía Nori, al final al tener un futbolista como Gyökeres que pese a no participar muchísimo en lo que son las secuencias de pases, siempre te va a dar esa, digamos, ese afán también, como es delantero, esa lectura que va a tener a la hora de detectar ciertos espacios, de lanzar carreras, independientemente de que si recibe o no, al final es diferente a lo que venía proponiéndose con Mikel Merino, que en estas situaciones de cargar área es buenísimo porque gana muchísimas situaciones de duelo, pero ya luego, a la hora de lo que es hundir a esa última línea para generar ciertos espacios, para ya cuando esa línea pierde ciertos metros, se vea más en situaciones de defender área y no de mantenerse constante en bloque, es un poco también por, como decía ahorita Nori, por donde usted está viendo un poco también leyendo el partido. Pero aquí mostrabas esta acción en la que, como decías, termina finalizando por parte del Arsenal, pero a mí en sentido general creo que el Aston Villa termina, podemos decir, defendiendo muy bien este tipo de situaciones, no solo, por ejemplo, como es en este caso, cuando el extremo recibía en pasillo exterior con jugadores que quedan segundo poste, sino en sentido general, porque me pareció que el Arsenal no llegó a estar del todo fluido, salvo esos primeros minutos de la segunda parte, donde incluso logran conseguir el gol, tienen varias situaciones de peligro, pero que posteriormente el Aston Villa también fue, una vez superado ese momento, comenzó a darle esos pasitos hacia adelante e ir metiéndose más dentro de lo que es el juego. Sí, yo creo que un poco en la segunda parte el partido se rompió, que es raro verlo en el Arsenal, que un partido se rompa. Creo que Onana no ayudó, lo que ha comentado Nori, a nivel defensivo aporta muchísimo, pero es verdad que a nivel ofensivo no estuvo muy fino. Evidentemente el Aston Villa juega un poco con esas cualidades de con cámara, siendo un jugador que te da más con balón, y Onana es un jugador que te da mucho a nivel defensivo. Y que te reajusta muy rápido, aparte de lo que hablábamos antes, en un bloque tan compacto, el Aston Villa, aunque tú les busques la forma de atacarles, ellos normalmente son capaces de reajustar y si sumas un jugador del físico de Onana, aún es más fácil. Pero es verdad que Onana no estuvo muy fino con balón, creo que de allí llega el gol del Arsenal, de una pérdida suya. Y entonces, bueno, vamos a ir un poco más atrás, ¿no? Vamos a ir un poco a la salida de balón de Aston Villa y a la presión del Arsenal, porque era una de las cosas que tenía muchas ganas de ver en este partido, cómo planteaban ambos entrenadores un poco esa idea, ¿no?, de la presión alta. Y bueno, vemos primero, ¿no?, el Aston Villa en ese 4-2-2-2 que suele utilizar, que esta vez fue más un 4-2-3-1, con Tielemans como media punta y con Morgan Rogers en última línea. Ya hemos comentado que Morgan Rogers es ese perfil que te permite decir, voy a jugar en ese 4-2-2-2 con Rogers entre líneas, porque tiene esa capacidad también de recibir. Lo mismo con McGinn, es un jugador que también te puede bajar a recibir, pero no tanto de atacar espacio, ¿no? No es un jugador rápido con métodos, pero en este partido el Aston Villa decidió un poco jugar con ese 4-2-3-1, con Tielemans solo entre líneas y con 3 jugadores en última línea. Vemos la asimetría un poco entre Pau Torres y Konsa, ¿no? Yo, para mí, eso es un poco buscando agrandar esa distancia para Xhaka, ¿no? Porque entiendo que el Aston Villa detecta, ¿no?, un poco lo que le está haciendo el Arsenal, que es tener a Xhaka un poco y a Ben White en intermedias, mientras el resto están un poco al hombre. Vemos ese 3 para 3 en línea defensiva, vemos a
a los dos, a Odegaard también y a Rice con los dos mediocentros del Aston Villa muy pegados, Zubimendi con Tielemans y Merino, que es el encargado un poco, yo creo que de saltarle a portero si juegan a portero y de ajustar este pase también con Konsa si acaba jugando el tercer hombre, que Merino es un jugador que tiene buena energía y buena actitud para ese tipo de situaciones. Y bueno, un Aston Villa que en algunos momentos sí que tuvo problemas y que al final el Arsenal es un equipo que presiona bien y que generó problemas, pero fue interesante, ¿no?, ver esta idea de que el Arsenal tiene distintas formas de presionar, pero ver cómo Pau Torres se coloca muy cerca del portero para agrandar esta distancia para Xhaka y provocarle ahí también problemas a Ben White. Hemos hablado muchas veces, el Aston Villa es un equipo que te puede salir jugando en corto, pero que siempre tiene la solución en largo, que tiene jugadores que son capaces de ganarte esos duelos y esas situaciones de uno para uno. Quizás Hincapié y Timber, evidentemente, también son jugadores fuertes en duelos, pero igual no son Gabriel o Saliba, ¿no? Y bueno, el Aston Villa buscó también varias situaciones, ¿no?, de este uno para uno que tenían en última línea. Algunas veces les salió mejor que otras, ¿no? Pero una cosa que también busca bastante el Aston Villa es este balón directo de Emi Martínez hacia Oli Watkins para dejar de cara, ¿no? Y Morgan Rogers este movimiento, ¿no?, para recibir, que crea muchísimas dudas en Timber, porque al final en esta situación tú como defensor sueles priorizar el proteger la espalda de tu compañero, ¿no?, y no perseguir aquí. Incluso el propio jugador Watkins puede acabar provocando una pantalla, ¿no?, para que Timber pueda perseguir a Morgan Rogers, ¿no? Y estas situaciones son muy difíciles de defender. El cómo, por ejemplo, que tenemos un análisis también en inglés en YouTube, lo hace a menudo con Morata y con Nico Paz, ¿no? Y esa situación de ese balón al punta un poco plano para que deje de cara, ¿no?, y Morgan Rogers recoger esa segunda jugada. Lo hace muy bien el Aston Villa, generó peligro. Watkins no está a su mejor nivel en lo que esas dejadas de cara se refiere, perdió bastantes balones, ¿no? Pero evidentemente es un jugador que ahora lo veremos, te aporta distintas cosas. ¿Cómo visteis un poco, empiezo por ti ahora, Monchi, cómo visteis un poco esa salida de balón del Arsenal, esa salida de balón del Aston Villa y esa presión del Arsenal? A mí como decías, igual el Arsenal con estos diferentes matices que puede adoptar según el equipo al que se enfrente, me llamaba muchísimo la atención el cómo terminaría gestionando frente al Aston Villa, sobre todo por la presencia de estos jugadores, digamos, en estos sectores interiores. Y creo que llamativo también es cómo venían, digamos, emparejando antes, como se muestra en esta imagen, con Ben White sí podemos ir un poco más en intermedia, digamos, teniendo que realizar un recorrido más largo. Pero algo que me llama la atención es, por ejemplo, Odegaard. Hay situaciones en reinicio en las que lo vemos por detrás de su par, pero hay situaciones de reinicio en las que lo vemos por delante. Y siendo ante un doble pivote que se te puede generar ese, digamos, 5 contra 4 con presencia de arquero, un doble pivote que busca muchísimo recibir en esa zona, que con un arquero que le gusta también meter esos pases dentro, que tener a Odegaard ahí me parece que habla también de el gran jugador que es sin balón a la hora de gestionar a este par, digamos, que se le queda en la espalda, porque al final era en esos pocos metros capaz de aislar completamente al mediocentro del Aston Villa, que en este caso creo que es Onana, y no solo ello, una vez el Aston Villa jugaba lejos con ese balón en largo, tenía la capacidad de luego ganarle la carrera a su par para ir a la recogida del segundo balón. Algo que quizás por plan o de diseño, sabes que el Dibu Martínez está yendo muchas veces en largo, quizás otros entrenadores, si su jugador fuese otro, le dicen que esté un tanto por detrás de su par, cercano, pero por detrás de su par para ir a ganarle la cara. Bueno, Odegaard, por esfuerzo, por intuición, por todo lo que forma esa naturaleza de él en ese momento sin balón, incluso en las situaciones en las que se encontraba por delante, era capaz de luego ir a recoger la segunda pelota, o si el balón no iba en rebote hacia su zona, ya le tenía igual ganado la cara, le tenía ganado dicha zona. Y a mí me parece que es algo llamativo porque es un jugador que siempre me ha parecido extremadamente interesante en este tipo de aspectos. Y ahorita decías también de estas carreras, por ejemplo, con Roger cruzando de eje, y creo que es algo con lo que también jugó muchísimas veces el Arsenal. La presencia de Zubimendi también en esas ocasiones, muchas veces cercano a Tielemans, pero como Roger también a veces descendía, intercambiando eje con Timber que lo soltaba, y entonces Hincapié quedaba como
lo sigo yo, que ahora está en mi eje para que Timber reajuste con mi par, Subimendi también un poco, si Tielemans ya se le iba hacia la espalda, entonces quedaban, no vamos a decir que en tierra de nadie, porque la escena también termina, reajustando, pudiéramos decir, y encontrando soluciones, pero como el Aston Villa fue jugando con esto, y como decías, un Oli Watkins que pese a no estar del todo fino y demás, siempre te deja detalles que a uno, desde esta parte del análisis, le parece fenomenal la capacidad que tiene de sacar petróleo de situaciones en las que muy pocos jugadores son capaces de hacerlo, pero creo que también viene por, como decías al inicio, cómo se ha trabajado tan bien con estos jugadores que inmediatamente un mediocentro recibe McGinn muchas veces en esa situación en la que recibe gira, saben que Oli Watkins le está atacando la espalda y siempre se genera ese espacio entre Oli Watkins en la espalda de su defensor central, ese pequeño pasillo por el que cabe ese pase diagonal, que es algo que no es casualidad, es algo que se trabaja y que viene de forma muy positiva dentro de este Aston Villa. Discúlpame un poco, Ruchi, que haya ido tocando varios puntos y te tenga saltando de foto a foto. No, mira, antes de dejarle paso a Nori, has comentado distintas cosas interesantes. A mí Morgan Rogers me parece ese jugador, un jugador determinante. Ya me acuerdo de verlo, si no recuerdo mal, cuando estaba en el Middlesbrough, creo que fue un partido de FA Cup contra el Chelsea. Bueno, ya me gustó mucho y creo que es ese perfil de jugador que te puede dar ese apoyo que decías tú de venir a recibir al pie, que tiene esa calidad para recibir y deshacerse de su marca, pero al mismo tiempo te puede atacar el espacio, un jugador que tiene regate, que tiene conducción, ¿no? Que si lo comparas con otros jugadores como Watkins, Tielemans o McGinn de esa última línea, son jugadores superlativos. Por ejemplo, Tielemans recibiendo al pie es buenísimo y te puede y es un gran lanzador, ¿no? McGinn protegiendo el balón y recibiendo al pie también es un gran jugador, pero no, luego no tienen esa amenaza al espacio, ¿no? Al revés, Watkins tiene esa amenaza al espacio, pero recibiendo al pie le cuesta más. En cambio, Morgan Rogers es un jugador que te puede hacer ambas, ¿no? Entonces, sí, te adelantas un poco del tema de Watkins, porque, bueno, yo lo he defendido porque creo que evidentemente no está a su mejor nivel, tiene una sequía de goles importante, pero bueno, es que es un jugador que creo que cuando está con confianza y empieza a meter esos goles, no va a parar, porque generar ocasiones las genera. Y he elegido esta foto que me parece muy interesante porque, fijaros, el balón está volando a McGinn. McGinn aún no lo ha recibido, ¿no? Pero Oli Watkins ya se está moviendo, ¿no? Y creo que es la diferencia entre muchos delanteros, ¿no? Que hay muchos delanteros que son muy reactivos y Oli Watkins es súper proactivo. Evidentemente, no solo mérito suyo, creo que es algo que llevo años viendo en el Aston Villa. Creo que Oli Watkins la ha mejorado muchísimo en ese proceso, ¿no? Pero es que antes de que el balón le llegue a McGinn, él ya se está moviendo, ¿no? Y vemos otra foto, ¿no? Como al final ya se ha acabado generando esos 2 metros en relación a su oponente directo, que en este caso es Hincapié, y al final se acaba plantando solo delante de portería. Luego no está acertado, no está fino, le falta algo de calidad en esos últimos metros. Sí y no, porque también lo ha demostrado en temporadas anteriores que podía acabar con grandes números, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema de que sí, que no está a su mejor nivel. Para mí sigue siendo un gran delantero y que creo que si pienso yo como central, Nori, para mí sería un problema jugar contra un jugador así, que a la que te has despistado ya se está desmarcando, ya se ha ganado ese medio metro al que tú solo puedes reaccionar, porque es que a mí Hincapié me parece un gran jugador, pero es que es muy difícil reaccionar a este tipo de movimientos y solo puedes simplemente intentar hacerlo lo mejor que puedas, pero que al final siempre Watkins a cualquier línea defensiva le acaba generando problemas. Sin duda, Ruchi, y sobre todo que a cualquier línea defensiva le cuesta muchísimo trabajo meter en fuera de juego a Oli Watkins, ¿no? Porque tiene una intuición tremenda, porque tú ahorita comentabas el tema de moverse antes, pero es moverse antes y moverse bien y hacerlo recorrido de una manera que no te piden nunca en fuera de juego, te piden muy poquito, ¿no? De hecho, termina desestructurando la mayoría de líneas a las que se termina enfrentando porque tiene una intuición bárbara para a la hora de moverse, ¿no? Sobre todo cuando Central está referenciando balón, ahí es donde aprovecha para lanzar ese desmarque que nunca es directo a portería para eso mismo, para no quedar en fuera de juego y ahí aprovecha y se mete ese metrico y medio que suele ganarle a los centrales, ¿no? Además, vive constantemente en esa
en esa lectura de espacio que termina exigiendo muchísimo lo que es la concentración de los centrales a los que se enfrenta, ¿no? Y eso, como quiera que sea, termina al final dándole un plus tremendo al equipo, sobre todo a la hora de salir bajo presiones o digamos que en situaciones más de construcción en un sector medio en los primeros pases, ¿no? Ahorita pusiste imágenes también de la salida de balón y me parece algo muy común en este Aston Villa, ¿no? Porque es un equipo que tiene un modelo de juego muy definido a la hora de construir lo que es su trabajo con balón, pero sobre todo basado en todas las características de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que acabas de poner ahí mismo, un 3 contra 3, pero ¿qué 3 contra 3? Como tú mencionas, ¿no? Jugadores que son muy buenos, muy fuertes en ese juego directo y luego con secuencias desde la pizarra que te permiten al equipo ganar o generarse ese tiempito de espacio de más para darle más recursos al equipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, la clave me parece el tema de que tú comentabas, ¿no? De la posición de los centrales o la intención del equipo de que saca o los puntos terminen saltando para que si termina saltando el punto, por ejemplo, saca, termina saltando también el lateral y los laterales que estaban en intermedia y ese métrico hacia adelante o ese pasito hacia adelante que da el lateral o ese intento que puede dar Ben White en este caso o ese por el sector derecho, es un pasito de más que luego a la hora de reajustar le termina perjudicando, ¿no? Cuando el Aston Villa va a buscarle ese juego directo, ¿no? Es decir, es muchísimo valor a lo individual, pero también un trabajo de pizarra detrás que le da al equipo herramientas y recursos para que esa individualidad se vea potenciada, ¿no? Y para mí, si yo tengo que destacarle algo a este Aston Villa, que de hecho en la primera imagen que pusimos al principio del vídeo salió, que es la capacidad que tiene para jugar por dentro, su juego interior. De hecho, era un 70 y algo % de los ataques por carriles centrales y esto me parece una locura en lo que es el fútbol actual, ¿no? Porque ese 4-2-2-2 no es, muchas veces no son incluso ni 3 alturas por carril interior, muchas veces son 5 o 6, ¿no? Porque el equipo termina ocupando los espacios de una manera que al rival se le hace muy difícil, porque hoy en día vemos líneas defensivas muy estructuradas con 4 y 5 jugadores a lo ancho, en última línea 4 o 5 jugadores a lo ancho en segunda línea, pero a la hora de defenderlo ese eje vertical, ¿cuántas alturas existen, no? Y pues el Aston Villa le pone 1 millón de alturas y no es fácil referenciarlo, más allá de que hoy en día existe la tendencia de ir al hombre, siempre como que el Aston Villa tiene a un jugador de mano, ¿no? ¿Por qué? Porque los laterales prácticamente no están fijando nunca a nadie, porque esos extremos se meten por dentro, pero se meten por dentro ocupando posiciones estratégicas, ocupando también siendo jugadores que siempre tienen socios cerca para relacionarse mejor y siendo jugadores que tienen unas características individuales que combinadas todos son una bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionaste a Morgan Rogers. Morgan Rogers es un jugador que cuando conduce por dentro es prácticamente un búfalo atacando hacia adelante. Es una locura de jugador. McGinn tiene una retención por carriles centrales que es una barbaridad. Oli Walker ni hablar. Te rompe al espacio, te va jugando con esas rupturas al espacio, también combinada con su apoyo, ¿no? Pero esas rupturas al espacio que terminan desestructurando toda la línea, ¿no? Lo que comentaste coincido completamente, el eterno infravalorado que es el belga de la media punta que se fue ahora Tielemans, ¿verdad? E incluso quizás con jugadores como Onana, que son jugadores que quizás le cuesta un poco más, el equipo no se resiente tanto, ¿por qué? Por esa acumulación de altura y de jugadores en esos carriles centrales que permite que siempre por pizarra a Onana se le dé un tiempecito de mano, y si Onana se puede poner de cara y no se le exige mucho, un jugador que tiene conducción, tiene buena zancada también, es decir, jugador que también si le das el contexto adecuado desde lo individual te puede también marcar diferencia. Luego, si no le das el contexto adecuado, te puede perjudicar, como pasó en el gol. Pero, es decir, son jugadores que constantemente Emery le está dando contento, ¿no? Sobre todo en lo que ocurre en carriles centrales, ¿no? Y a dónde quiero llegar, que es un equipo que
ocupa tan bien y ataca tan bien y progresa tan bien por carriles centrales que luego cuando va por fuera son una bomba. ¿Por qué? Porque el equipo, los rivales viven constantemente con esa insistencia o con esa vigilancia constantemente de lo que ocurre por carriles centrales, y cuando llegan por fuera son equipos peligrosísimos. De hecho, el gol de Matty Cash viene completamente por fuera, ¿no? De un lado a otro prácticamente, ¿no? Y me parece, como te decía al principio del vídeo, ¿no? A mí me parece un equipo que a Emery, yo creo que merecidamente se le resalta muchísimo lo que es la coordinación de sus líneas, en lo que es toda la fase sin balón y lo que es su coordinación a la hora de presionar, pero a mí donde realmente me mata este equipo es en lo que hace con balón, ¿no? Porque sobre todo creo que es un diseño, como tú dices, ¿no? Que lleva ya 3-4 años funcionando, que no es fácil, no es sencillo llevar tanto tiempo en la élite con un plan que te funcione, eso no es nada sencillo, y para cómo me parece que es un plan que no voy a decir que es completamente atípico, pero es bastante especial. Yo creo que lo hacen de una manera bastante especial y bastante rica de analizar. Por eso es un equipo que, como te decía, ¿no? Se le hacen muchos halagos a lo que es su fase sin balón, como te decía, merecidamente, pero a mí, sinceramente, lo que hace con balón me parece un equipo digno de estudio, la verdad. No, yo lo he puesto varias veces también en mi Twitter, que me parecen que es uno de los equipos élite, si no el mejor, juntamente, por ejemplo, con el Como, que también es un equipo fantástico, en lo que es la salida de balón desde campo propio. Se han hecho de eso un recurso de que en otros equipos, esa salida de balón pueden tener problemas, para ellos es una ventaja. Lo han trabajado tanto, ¿no? Y siempre también con la misma estructura, porque raramente ves que cambien. Hemos dicho detalles, ¿no? De ese 4-3-1, ese 4-2-2-2, con Morgan Rogers bajando a recibir o no. Son matices, pero la idea de ese 4+2 con los laterales cortos, ¿no? Los centrales a veces también hay matices como las asimetrías de los centrales, ¿no? Pero es un equipo que te testea, te dice, bueno, ¿me vienes a buscar de verdad? Te voy a buscar arriba con situaciones en largo. ¿Que estás cómodo y me ganas duelos en esas situaciones en largo y no acabo de progresar? Pues juego en corto, me juego terceros hombres, se la doy a jugadores como McGinn para que protejan el balón, o a Morgan Rogers para que te superen en conducción, a nivel de matices individuales, ¿no? Entonces, es un equipo que tiene muchísimos recursos en esa fase del juego, que también firma jugadores en base a esa fase del juego y que para mí, bueno, es una forma diferente de ver el juego, lo que ha hecho Unai Emery en base a lo individual, en base a mantener misma estructura y mismos jugadores durante distintas temporadas y bueno, son un equipazo en general y no es casualidad que estén ahí. Para mí tienen una buena plantilla, pero si lo comparamos evidentemente con los grandes, no hay comparación. No hay comparación en cuanto a plantilla y los recursos que tienen otros equipos, pero los recursos que tiene Aston Villa están súper optimizados. Y ya para acabar, ya te me has avanzado un poco, Nori, porque bueno, una de las dos últimas imágenes que tenía era este gol del Aston Villa, ¿no? Llegando, lo comentabas tú, es un equipo que te intentan tanto progresar por dentro, ¿no? Que con los jugadores de última línea por dentro, que acaban generando espacio por fuera para los laterales aparecer y no estar. Es verdad que en último tercio sí que los laterales ya se sueltan un poco más, ¿no? Y los podemos ver como en esta situación, en este centro, desde el sector izquierdo de Pau Torres, que es verdad que hay un rechace que ayuda, ¿no? Hay un rechace ahí, no sé si es de Timber, que prácticamente llega al balón, pero la acaba peinando hacia atrás y ahí pues se despista, ¿no? Típico de extremo, defendiendo en área propia, te desconcentras un segundo y esto es la Premier League, aquí no hay regalos y bueno, hemos discutido esto bastante, ¿no? De que el tema de hundir a los extremos en última línea, seguramente generado también por el hecho de que al Matty Cash asumiendo esa altura superior, provoca que ese se tenga que hundir, pero bueno, yo creo que los extremos en esas situaciones de área pueden sufrir. Este es un buen ejemplo y acabó esto provocando el gol del Aston Villa. Y ya quería dejar una última imagen para cerrar, porque creo que esto es un poco patrimonio de la Premier League, este pase de Odegaard
para Trossard. Lo hemos comentado que en la segunda parte el Arsenal cambia varias cosas, saca a Mikel Merino, mete a Gyökeres y mete también a Trossard por ese, y Trossard, aparte de aportar en el gol, le da un poco más ese movimiento que sí que igual para romper, ¿no? En última línea, ¿no? Que Odegaard la acaba encontrando aquí. Esta es una ocasión clarísima que creo que acaba salvando a Emi Martínez con ese, no sé cómo llamarle en español, ese reverse pass que se dice en inglés, ¿no? Ese pase Pasa a contrapié. Pase a contrapié, eso es, un pase a contrapié, ¿no? de Odegaard, encontrando a Trossard desde esa zona, que me parece que, bueno, como he dicho, es patrimonio de la Premier League. Vamos cerrando ya, que ya nos hemos alargado más de la cuenta. Os dejo paso a ambos para que seáis breves. ¿Cómo veis esta temporada en la Premier League? ¿Cómo creéis que va a seguir progresando este Arsenal y también un poco este Aston Villa? Os pido que seáis breves y ya cerramos. Primero tú, Nori, si quieres. Sí, Mochi, no, a ver, digo que Mochi, Ruchi, como te decía, ¿no? Al final, el Arsenal me parece un equipo durísimo, pero con la salud de los equipos muchas veces está marcando lo que vienen siendo las últimas temporadas, es una realidad, ¿no? Al final, si se te lesionan 4 o 5 jugadores clave, como quiera que sea, te lo vas a resentir, más allá de que la Premier, por el músculo económico que tiene, las plantillas suelen ser bastante amplias, ¿no? Pero bueno, yo sigo teniendo muchísima fe al Arsenal, me sigue pareciendo un equipo durísimo en todos los aspectos. Bueno, que obviamente si hay un escenario o un partido puntual donde podía perder, era obviamente visitando a Villa Park en Aston Villa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Aston Villa, lo que hemos venido hablando, es un equipazo con un entrenadorazo y además lo llegaban en una situación complicada, sobre todo por el tema de la salud de sus centrales, ¿no? Pero bueno, ojito con el City, que me parece que está creciendo poco a poco y me parece que se viene una Premier más interesante de quizás lo que pensaba que podía ser hace un mes. Bueno, por mi parte tal cual, o sea, firmo las palabras de Nori porque iba a mencionar lo mismo. Hace un mes quizás pensábamos que no iba a haber lucha por la Premier y ya nos estamos encontrando no solo de que haya lucha por el título con un City bastante cercano, sino lucha también por esos puestos de Champions. Un Bournemouth de Iraola que estuvo en puestos europeos durante varias fechas y sin embargo en las últimas 4 o 5 jornadas no ha logrado sumar muchos puntos, mientras el Aston Villa sí lo ha ido haciendo. Y entonces hay un intercambio constante de ganar puntos, perder puntos, enracharse positivamente o negativamente. Y nos habla también de lo tan pareja que está esta liga, sobre todo en esas posiciones, independientemente de quienes están el Wolf descolgado en el descenso y demás. Yo creo que habla bastante de cómo está la lucha. El Fulham también, que empezó un poco perdiendo puntos, dubitativo, y ya también cómo se ha reenganchado y está en esa zona media de la tabla. Bastante interesante. Así que esperemos, quizás este no va a ser el último análisis que hagamos ni del Aston Villa ni del Arsenal. Esperemos en el próximo ya en qué posición se encuentran con la temporada un poco más avanzada. Sí, ya para ir cerrando, yo pienso un poco lo que comentáis ambos. Creo que yo el equipo que veo más fuerte con diferencia y creo que está por encima del City y del Chelsea es el Arsenal, pero sin bajas. Con bajas ya es un poco distinto, evidentemente. Creo que a pesar de eso han mejorado la plantilla, ¿no? Y a pesar de tener bajas importantes, pues aún las puedes suplir y competir a buen nivel como compitieron, a pesar de que perdieron, ¿no? Fue un partido muy, muy parejo, ¿no? A pesar de jugar con 2 centrales, Hincapié que acaba de llegar y con Timber que igual no es su posición natural, aún así el equipo, y con Ben White que no iba jugando, el equipo compitió y creo que el Arsenal, yo creo que con todo el mundo sano, para mí es el máximo favorito. Creo que el Aston Villa creo que por plantilla, por calidad de plantilla, seguramente se acabe cayendo en algún momento, pero creo que va a estar arriba. No sé si en Champions League, pero va a estar entre los de arriba. Pero es verdad que el que veo más fuerte en la Premier sigue siendo el Arsenal. Creo que el Aston Villa es un partido muy específico, que es muy difícil para todos. Lo fue muy difícil también para el Manchester City. No recuerdo si han jugado contra el Chelsea, pero bueno, seguro que también lo es contra el Chelsea de Enzo Maresca. Así que bueno, iremos viendo la evolución de ambos equipos. Estaremos en un par de días para hablar también del Real Madrid-Manchester City. Espero que con ambos. Así que nada, un placer teneros por aquí. Recordamos a la gente que se suscriban,
que nos den like, que poco a poco cada vez nos va escuchando más gente. Tenemos vídeos en español con Nori, con Monchi, también en inglés con otros de nuestros analistas, que ya tenemos cursos online en inglés, pero que ya los tenemos, que cada vez tenemos más gente de todo el mundo que se está uniendo a nuestra comunidad, donde compartimos clips de tendencias a nivel de balón parado, individuales, colectivas, donde tenemos un grupo de debate en WhatsApp y donde tenemos una comunidad muy fuerte. Así que nada, ha sido un placer estar por aquí. Nos vemos pronto con ese Real Madrid-Manchester City. Un abrazo.